Hola gente, espero que estén en buena salud ya que viene Navidad. Hay que celebrar con nuestra familia, compañeros, amigos o si estarás solo. Aquí en mi canal tenemos muchas recetas para que hagas algo delicioso en estos días festivos. En esta temporada de frío, aunque donde yo vivo usualmente no hace, hoy amanecimos bendecidos de que está fresco. El ambiente perfecto para comer unos dulces buñuelos fritos. Los ingredientes para esta receta son 4 tazas de harina, 1/4 de taza de azúcar, media taza de manteca, 3 cucharas de canela, una pizca de sal, la ralladura de 3 naranjas, de 1 a 1 1/2 tazas de leche y aceite para freír. Y para cuando ya terminemos los buñuelos, encima le vamos a poner azúcar con canela. Yo aquí tengo 1 taza de azúcar con 3 cucharadas de canela. Bueno, el primer paso, vamos a rallar la naranja ya para tenerla lista ahorita que vayamos a mezclar todos los ingredientes. Porque no es fácil quitarle la cáscara y ya cuando esté poquito con el dedo lo dejas caer. Ya que tenemos la naranja rallada, entonces sí vamos a empezar a integrar todos los ingredientes. Voy a poner el azúcar, una pizca de sal, la canela y revolvemos. Ay, qué rico huele esta canela. ¿Por qué asociamos estos olores con la Navidad? Porque cuando éramos niños lo preparaban nuestras madres. Pienso que es por eso. La manteca. Los buñuelos también, si quieres que sepan a pura canela, pues no le pones la naranja, ¿no? Pero la naranja le da un rico sabor. Yo he hecho y le pongo a veces también huevo a la masa, pero salen muy suavecitos, ¿no? La idea es de que los buñuelos son un poquito rústicos. Cuando tú te los estés comiendo, que se sienta que salgan crujientes. Luego le ponemos la cascarita. Y empezamos a agregar la leche. La leche un poquito tibia o temperatura ambiente. O también si le quieren poner el té de canela que yo le pongo al pan, también lo pueden hacer. O se le puede poner agua. Aunque antes lo hacían casi todo con agua, lo batían o con té de canela. Un poquito más. Pero, si quieres agarrar un trapito para que la vamos a poner en la mesa para batirla un poquito. Y aquí vamos viendo si le falta un poquito de leche. Quedó perfecto, con 1,5 tazas de leche. Ahora pues sí, hay que unos 5 minutitos. Tenemos que integrarla bien y como el pan también ya cuando empieza a echar burbujitas, es el tiempo de parar. La dejamos reposar unos 5 minutos, lo pueden tapar con un trapito. Vamos. Ahora vamos a empezar a hacer los testales o bolitas. Yo no sé si en todos lados se les diga testales. Y ahora los testales lo que hay que hacer es dejarlos orear o secar un poco para empezar a hacer las tortillitas.
Después las tortillitas igual se dejan orear y los empezamos a extender. Lo tradicional es extenderlos con las manos, estirarlos, pero si no les gusta ese proceso pueden hacer la bolita y hacerlo como si fuera una tortilla de harina. Y ya ahí va a estar su buñuelo. Dale, ¿quieres intentar hacer unos testales, Vivi? Tienes que enseñarte porque la práctica hace al maestro, dicen. Vas a agarrar un pedacito de masa. Mira, le vas a hacer unas 4 veces. Tú vas a sentir Ah, está como... Mira. Lo vas a ir redondeando. Y al último solo le vas a hacer así. Y ahí está. Cuando ya haces varios, Vivi, vas sintiendo la medida en tu mano. Aquí vas a sentir si le falta o le sobra. Ya que tenemos todos los testales hechos, vamos a empezar a extenderlos un poco. Y los vamos a dejar secar para empezarlos a extender y hacer los ricos buñuelos. Tienen bastante canela, van a salir bien ricos. Con esta misma masa mi mamá nos hacía donas. ¿En serio? Sí. Ah, que nomás le abrías el huequito y ya las freías. Nomás le hacías el huequito, exacto. Las dejabas secar, orear. Y ahí está una dona. Wow. Se tienen que orear un poquito, secar un poquito. Y entonces ya vamos a empezar a extenderlos un poquito más. Mira, Carlos, aquí ya estamos extendiendo los buñuelos. Si se les llegan a romper, no se preocupen. Uy, sí quedó rotito, espérate, déjalo arreglo. Si se te rompe, lo vuelves a pegar. Van a ser unos buñuelitos chiquitos, no van a estar tan grandotes. Se empieza por lo del medio, mira. Se empieza a extender así del medio, ya que lo del medio está delgadito. Entonces empezamos con las orillas, a extenderlos con los dedos. Muchas veces se rompen, pero no se me desanimen, así pasa. Mira, tiene que quedar delgadito, poquito a poquito se va extendiendo. Mira, Vivi, vas a ponerlo así tus dedos en medio y vas a empezar a extenderlo poquito a poquito del centro para afuera. Despacio para que no se te rompa. Mira. Se le está cayendo como... Se hizo un hoyo aquí donde... Sí, así pasa. Me queda chiquito. Gracias. Bueno, ya que los buñuelos están oreándose, vamos ya a empezar a calentar el aceite. Los buñuelos, entre más sequitos estén, mejor. Van a absorber menos aceite. Así que si tienen el tiempo y dejarlos que queden bien sequitos, déjelos. Vamos a calentar el aceite. Vamos a revolverle la canela al azúcar. Yo aquí tengo 3 cucharas. No se la voy a poner toda en caso de que me falte un poquito más de azúcar, entonces tengo un poquito extra. Revuélvela, Vivi, con la cucharita. Es solo hacer eso, revolverla bien, que tenga bastante canela al azúcar. Eso.
tener cuidado, porque la manteca brinca donde no debe. Mira. Oh, wow. Very nice. Mira. Nice. Los Entonces, ya está. escurres un poquito. Este ya está. How are you liking this part? ¿Cómo te gusta esta parte del proceso? Voy a traer más. Vamos a darles vuelta a los que están quedando para que se oren más. Y nos llevamos los que ya estén más oreaditos. Bueno, ya estamos aquí listas para probar estos deliciosos buñuelos. Vamos, Viviana, ¿cuál te gusta más? El último que hice. Le puse todo el azúcar. Eso No te es- creas. No olviden compartir y dejarme un me gusta en el canal y nos vemos en nuestra próxima receta. Crujientes, sweet. Hay unas partes que están blanditas también y eso. Quedaron bien crujientes. Ujú. La orillita es la que queda un poquito Sí, la más orillita. suave, Ajá. pero así es el buñuelo, ¿no? Se siente bien la textura en la boca con los dos. Un poquito aquí. suave. Yo he hecho antes y le pongo huevo y quedan un poco más suaves. Ahora no sé si te fijas que están un poco más crujientes. Sí me gustan más. Ujú. ¿Y con qué se comen estos? ¿Así nada más o con qué hemos puede acompañar? Un chocolate caliente o un atole. Ah, chévere. How is it? Delicious? Crujientes. Avanza, ¿Qué? ¿Por qué está diciendo crujiente? Se ve crujiente. También graba el enano comiéndose un... Dale. No. Family. Si ya llegaste ahí, Family. ¿Qué tal, mamá? ¿Qué tal?